¿Qué harías si en el rincón más oscuro de la Deep Web encontraras un manual de juego que promete cumplir un deseo a cambio de un encuentro a medianoche? ¿Y si para jugarlo tuvieras que usar un objeto personal que no puede ser reemplazado? El verdadero terror reside en la certeza de que el ritual es real. Esta es la historia de Elena, una estudiante de historia del arte cuyo escepticismo fue su perdición. Elena estaba obsesionada con un único deseo: recuperar un relicario de plata, una herencia familiar que había sido robada hacía años. En su búsqueda desesperada, tropezó en un foro oculto con el juego del espejo roto, una leyenda urbana llevada a la práctica. Las reglas eran sencillas y macabras. Para invocar al arquitecto de los deseos, un demonio menor pero poderoso, según el texto, se necesitaban un espejo roto, símbolo de la fragmentación de la realidad, una vela de sebo negro encendida antes de medianoche, el objeto vinculante, algo que solo tú hubieras tocado y que fuera la clave de tu deseo. El manual advertía: el arquitecto cumpliría el deseo si ganabas el juego, pero si perdías, te cobraría algo que superaba con creces el valor de tu alma. El juego se basaba en la quietud y la mirada. Elena, impulsada por la nostalgia del relicario, decidió jugar. Su objeto vinculante fue una fotografía de su madre tomado el día que le regaló el relicario. El espejo lo encontró en un contenedor, lo rompió con un martillo y lo llevó a su sótano, un lugar húmedo y oscuro que parecía haber nacido para el ritual. Exactamente a las 23:58, Elena encendió la vela negra y la colocó en el centro de un círculo de sal. Luego, dejó la foto y los fragmentos de espejo alrededor de la vela, apuntando todos al centro. A las 23:59, leyó en voz alta el conjuro arcaico que había memorizado. Su voz tembló, no por el idioma, sino por la repentina caída de la temperatura. A medianoche, un golpe suerdo resonó en la puerta metálica del sótano. No era el viento, era un golpe seco, como un guijarro contra el metal. El juego había comenzado. La regla más crucial del juego era: no mires directamente a tu reflejo en los fragmentos del espejo durante el juego y bajo ninguna circunstancia dejes que la vela se apague. Elena se sentó en un rincón. La vela emitía una luz anémica que apenas luchaba contra la negrura. Se obligó a mirar al frente, a las paredes de piedra, a cualquier cosa menos a los fragmentos de espejo que la rodeaban. El primer minuto fue de silencio tenso. Luego, un susurro frío llenó el sótano. No era una voz, sino un sonido respiratorio, lento, pesado, que parecía venir de un rincón oscuro detrás de ella. Elena sintió la primera punzada de pánico. El susurro se intensificó, acercándose, y la sombra detrás de ella parecía cobrar forma. Pero lo que rompió su resolución fue la vela. La llama, a pesar de la quietud del aire, comenzó a parpadear frenéticamente, amenazando con extinguirse. Elena sabía que el arquitecto estaba intentando un movimiento. Se obligó a no mirar. Si la vela se apagaba, el demonio la atraparía instantáneamente. Entonces, Elena vio un movimiento en el suelo de tierra. La vela proyectaba las sombras del sótano de forma grotesca. En uno de los fragmentos de espejo que reflejaba el techo, su reflejo se movió. El reflejo sonrió. Una sonrisa lenta y antinatural que su propio rostro no estaba ejecutando. El reflejo en el espejo roto no era un simple reflejo de Elena. Era la imagen del arquitecto de los deseos que la estaba mirando directamente a través de un portal especular. Elena sintió una urgencia abrumadora de darse la vuelta, de ver si la figura sombría estaba detrás de ella. Pero el espejo le había dado la advertencia. El demonio no estaba detrás, estaba dentro. La mirada del reflejo era la clave. Si devolvía la mirada, perdía el juego. Pero el reflejo sonriente se acercó a la foto de su madre, el objeto vinculante,
y mientras Elena miraba, la figura reflejada levantó una mano huesuda y oscura. El juego acababa de volverse personal. La sonrisa distorsionada del reflejo en el fragmento del espejo era la burla del arquitecto de los deseos. Elena sintió el sudor frío mientras la figura oscura en el reflejo se inclinaba hacia la fotografía de su madre, el objeto vinculante, que yacía en el centro del círculo de sal. La regla vital era no mirar directamente al reflejo para no concederle la validación de la identidad, pero la mirada de Elena estaba magnetizada por el terror. El reflejo era un espejo invertido de la realidad. El demonio se manifestaba con su propia forma para desarmarla, para hacerla dudar de sí misma. «¿Qué ves, Elena?», el susurro pesado regresó, pero esta vez parecía provenir directamente del reflejo en el cristal. No se movía, pero la imagen de su boca sangriente parecía articular las palabras. «Ves lo que deseas, ves tu debilidad». En el reflejo, la mano huesuda y sombría del arquitecto, superpuesta a la imagen de la mano de Elena, se posó sobre la fotografía. No la destruyó. En su lugar, el reflejo de la foto se oscureció y Elena sintió un dolor punzante no en su mano, sino en su memoria. Era como si el recuerdo asociado al relicario, el día en que su madre se lo regaló, estuviera siendo borrado, extraído de su mente como un diente. El arquitecto no quería el objeto, quería el sentimiento, el valor que Elena le había otorgado. Elena se obligó a desviar la mirada, a romper el contacto visual con el reflejo. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo el impulso físico de levantarse y pisotear los fragmentos del espejo. Pero el manual era claro. La quietud es el juego. Cualquier movimiento brusco era una rendición al caos, y el demonio cobraría el alma al instante. Al abrir los ojos, la figura sombría había desaparecido del fragmento que había tocado la foto, pero el horror se había multiplicado. Ahora la silueta oscura y los ojos parpadeantes se veían reflejados en 3 fragmentos diferentes, cada uno proyectando una imagen ligeramente distorsionada de Elena. El arquitecto estaba usando los espejos rotos como puntos de entrada, fragmentando su atención y multiplicando el riesgo de que mirara directamente a uno de ellos. El aire se hizo más frío y la llama de la vela negra se inclinó, no por una corriente de aire, sino por el acercamiento invisible de la presencia. Elena supo que el arquitecto estaba a pocos centímetros del círculo de sal, intentando apagar la vela con su aliento helado. La voz crujió de nuevo, esta vez desde múltiples reflejos a la vez, creando una cacofonía susurrante. «La llama es la vida, Elena. ¿Cuánto valoras tu vida si no puedes recuperar lo que perdiste? Mírame, dame la mirada de la rendición». El reflejo central levantó lentamente un dedo hacia su propia mejilla, como si la estuviera acariciando, y en el mismo instante, Elena sintió un escozor agudo en su mejilla derecha. Se llevó la mano. No había nada, pero la sensación era idéntica a la de una quemadura. El arquitecto no estaba solo en el espejo, estaba duplicando el dolor a través del vínculo especular. La llama de la vela se hizo minúscula, azul, al borde de la extinción. El tiempo se agotaba y el demonio le estaba cercando, fragmentando su cordura. Elena supo que la única forma de resistir era encontrar el punto débil, el espejo madre, la primera entrada, antes de que la vela se apagara y el arquitecto de los deseos pudiera materializarse fuera del círculo de sal. Tenía que encontrar la fuente de la fractura. Elena luchaba por mantener la mirada fija en el vacío entre los fragmentos de espejo. La sensación de ser observada por su propio reflejo sonriente, multiplicado en 3 direcciones, era una tortura psicológica. La quemadura que había sentido en su mejilla la alertó. El arquitecto estaba demostrando que podía extender su influencia más allá del cristal. La llama de la vela negra era ahora un punto azul agonizante, y el olor a cebo quemado se mezclaba con un hedor sulfuroso, la signatura del demonio. Elena sabía que la quietud no significaba inacción, sino la restricción del movimiento físico mientras su mente operaba a toda velocidad. «Estás perdiendo tiempo, Elena. La llama es una cortesía, no un escudo. ¿Qué te detiene?»
El recuerdo de tu madre ya es mío. La voz crujió desde el reflejo más cercano, el que reflejaba la foto ahora ennegrecida. Elena se concentró en la fotografía, el objeto vinculante. El arquitecto se había centrado en el sentimiento que la unía al relicario. El deseo de recuperar el objeto era la carnada. El verdadero precio era la memoria y la identidad. De repente, una imagen mental irrumpió en la mente de Elena. El momento exacto en que había roto el espejo. Lo había golpeado una sola vez con un martillo. La fractura se había producido en una forma que recordaba un patrón concéntrico, como una onda de choque. Se dio cuenta de que no todos los fragmentos eran iguales. Uno de ellos tenía que ser el espejo madre, el fragmento central, el punto de impacto que había abierto el portal dimensional. Elena movió ligeramente la cabeza, usando su visión periférica para escanear los fragmentos dispersos. Había una docena, pero solo uno, el más grande, parecía tener el centro de esa fractura concéntrica. Estaba frente a ella, ligeramente inclinado. En ese fragmento central, el reflejo del arquitecto era más vívido y claro. El demonio no solo sonreía con su rostro, sino que sus ojos reflejaban los dos puntos de luz roja que Alex había visto en el teléfono rojo. Era la misma entidad, bajo otro nombre, utilizando otro ritual. El horror se había convertido en un circuito de invocación. Elena concentró toda su energía mental en el espejo madre. El arquitecto, notando su atención, movió su mano reflejada en ese fragmento, apuntando al objeto vinculante. «Aquí está la verdad, Elena», resonó la voz con más fuerza. «Tu deseo es tu prisión, y tu madre fue la primera que me invocó». El arquitecto en el reflejo acercó una uña oscura a la fotografía. Elena sintió la desesperación. Si el demonio se apoderaba completamente de la foto, su madre, de alguna manera, estaría en peligro. Elena tuvo una idea desesperada, inspirada por la única regla que parecía ofrecer una salida. No mires directamente a tu reflejo. Si la mirada la hacía perder, tenía que negar su propia imagen. Rápidamente, sin romper la quietud de su cuerpo, levantó su mano derecha y la colocó justo entre sus ojos y el fragmento del espejo madre. No lo tocó. Solo interpuso su palma entre el reflejo y su mirada. El resultado fue inmediato y violento. El reflejo del arquitecto gritó, un chillido mudo, que solo se manifestó como una vibración dolorosa en el aire. La imagen se contorsionó, la sonrisa desapareció y la mano oscura se retiró del objeto vinculante con un chasquido. La luz de la vela que estaba a punto de apagarse se estabilizó milagrosamente. Elena había cortado momentáneamente el vínculo, negándose a sí misma y, por lo tanto, negando el acceso al demonio. Pero su mano, la mano interpuesta, ahora ardía con un dolor insoportable, como si el propio cristal del espejo la hubiera atacado. El arquitecto había sido forzado a la defensiva. El dolor en la palma de Elena era un fuego concentrado, la represalia del arquitecto por haber cortado la conexión visual. Mantener la mano derecha alzada, interponiéndola entre sus ojos y el espejo madre, era una agonía, un esfuerzo que amenazaba con romper la quietud de su cuerpo. Si se movía por el dolor, el ritual se anularía y el demonio se materializaría fuera del círculo de sal. La vela negra, aunque estabilizada, seguía parpadeando nerviosamente. Elena podía sentir la ira palpable del arquitecto, una helada resonancia en el aire del sótano. «Estás forzando el juego, Elena. Rompe tu silencio. Grita». La voz del demonio era ahora un susurro frenético, intentando provocar una reacción física, un movimiento que anulara el círculo de sal. Elena apretó los dientes, negándose a ceder un milímetro. Sabía que el demonio no podía atravesar el círculo de sal mientras la vela ardiera, pero podía atacarla psicológicamente y físicamente a través de los fragmentos de espejo. Y entonces, el arquitecto cambió de táctica, atacando la mente de Elena con su arma más poderosa, la verdad sobre el pasado. En el espejo madre,
El reflejo de Elena fue reemplazado momentáneamente por otro rostro, de su madre, 20 años más joven, con una expresión de pánico y desesperación. La voz crujió. Tu madre te entregó el objeto vinculante no como un regalo, sino como un pago aplazado. Ella también jugó Elena, hace 20 años. Ella pidió que su vida continuara y yo le exigí un precio, su memoria. Y tú, su descendiente, eres la garantía. La imagen de su madre en el espejo se inclinó, con el terror grabado en sus facciones, y señaló un fragmento de espejo más pequeño, uno que Elena no había notado. En ese pequeño trozo de cristal ahora vio el reflejo de un relicario de plata, idéntico al que había sido robado, brillando fríamente. «Aquí está tu deseo», dijo la voz, ahora casi seductora. «Te lo doy. Tómalo. Termina el juego. Pero si lo haces, la deuda será tuya, y yo tomaré tu identidad». Elena se dio cuenta de la trampa. Si estiraba la mano para tomar el relicario reflejado, si rompía la quietud, no solo perdería el juego, estaría aceptando la deuda de su madre y entregando su propia alma como garantía. El relicario no estaba robado, su madre lo había puesto en juego. La tensión mental de Elena se disparó, el dolor en su mano se hizo insoportable y comenzó a temblar visiblemente. El arquitecto aprovechó el momento de debilidad. Los 3 fragmentos principales de espejo que seguían reflejando el rostro sonriente de Elena comenzaron a vibrar en el suelo, emitiendo un sonido agudo y resonante. El ruido no era fuerte, pero era una frecuencia de disonancia, un ataque sonoro diseñado para romper la concentración y provocar un espasmo. La llama de la vela, azotada por la vibración, comenzó a moverse salvajemente, inclinándose hacia el suelo. Estaba a punto de tocar la tierra húmeda del sótano y extinguirse. Elena sabía que tenía que actuar aunque fuera un movimiento de último recurso. No podía mirar el espejo, ni gritar ni moverse. Solo le quedaba una opción: romper el vínculo físico de los espejos que multiplicaban el horror. Con un grito mudo de agonía, Elena retiró rápidamente su mano quemada del espejo madre. No la bajó. En un movimiento ágil y preciso, que no rompió la quietud de su torso, usó su mano izquierda libre para lanzar una pizca de sal del círculo directamente al fragmento del relicario que le mostraba el demonio. El fragmento de espejo emitió un siseo, como si le hubieran arrojado ácido. La imagen del relicario se vaneció, reemplazada por un agujero negro temporal en el cristal. El ataque sonoro de disonancia se interrumpió y la llama de la vela, aunque baja, volvió a estabilizarse, luchando contra la oscuridad. El arquitecto había retrocedido, una vez más. La llama de la vela negra, aunque estabilizada por el ataque de sal de Elena, se consumía rápidamente. El tiempo era su enemigo más cruel. Elena sabía que no podía pasar toda la noche en el sótano y que si la cera se agotaba, la vela se extinguiría y el arquitecto se manifestaría. El demonio, negado en su poder de persuasión y en su ataque directo al vínculo, recurrió al último recurso, la presión ambiental. La voz crujió desde los fragmentos de espejo restantes, ya no con burla, sino con una furia fría. «Estás sellando tu destino, Elena. El relicario era un simple objeto. La deuda es la memoria. Si niegas el deseo, niegas la conexión con tu madre. ¿Prefieres la verdad que te condena a 7 años de mala suerte o el olvido que te salva la vida?» De repente, la sensación de frío en el sótano se intensificó hasta el punto de ser dolorosa, un frío que parecía congelar la humedad de la respiración de Elena. El vapor se condensó y la humedad comenzó a gotear lentamente desde el techo, justo sobre el círculo de sal. Elena miró hacia arriba con horror. El arquitecto estaba manipulando la temperatura para disolver la barrera de sal. Una sola gota de agua, disolviendo el cristal de sal, y el círculo se rompería, permitiendo al demonio salir. Tenía que moverse. La quietud ya no era una defensa, era suicidio. Elena se recordó la regla. La quietud no debía romperse, pero un movimiento en defensa del ritual podía ser la excepción. La llave para ganar era completar el juego sin someterse. Con un movimiento medido y lento,
Elena extendió sus manos quemadas y temblorosas. No se levantó del suelo, sino que se arrastró, centímetro a centímetro, acercándose a la vela negra. El dolor en su mejilla y en su palma se intensificó con el movimiento, el arquitecto castigándola por atreverse a actuar. ¡Quieta! ¡No rompas la quietud!, aulló la voz desde los espejos. Cuando Elena estuvo lo suficientemente cerca, usó la punta de sus dedos para empujar con cuidado la vela hacia el centro del círculo, alejándola del goteo. Al mismo tiempo, su mano izquierda recogió el objeto vinculante, la fotografía ennegrecida de su madre, y la sostuvo contra el pecho. El movimiento fue suficiente. El goteo de agua cayó justo fuera del círculo de sal. La llama de la vela, sin embargo, era minúscula. La cera ya se había consumido casi por completo. Quedaban pocos minutos para el amanecer, pero la vela se apagaría mucho antes. Elena se dio cuenta de la única forma de salir. La victoria se había redefinido. No era conseguir el deseo, sino sobrevivir a la noche. Se inclinó hacia el espejo madre. El reflejo del demonio la miró con absoluta concentración. Elena no sintió la compulsión de sonreír ni de someterse. Respiró hondo y con voz clara y firme articuló las palabras finales del conjuro, las palabras de anulación del juego. Arquitecto de los deseos, la deuda ha sido expuesta. El objeto vinculante ha sido reclamado. El vínculo está roto. Yo no te debo nada. Al pronunciar la última palabra, Elena escupió sobre el fragmento del espejo madre. El efecto fue violento. El reflejo se distorsionó en una masa de sombras negras y vapor. El aire se llenó de un olor a azufre quemado y a vidrio fundido. Un rugido sordo y hueco resonó en el sótano, como si la propia tierra se estuviera quebrando. El fragmento del espejo madre estalló en cientos de minutos cristales que se esparcieron por el suelo. En ese instante, la vela se apagó. La oscuridad era total. Pero Elena no sintió el agarre frío de la entidad. El tiempo de juego había terminado. La anulación del ritual, aunque violenta, había sido aceptada. Pero el juego de la quietud siempre cobra un precio final. Elena se levantó en la oscuridad, cojeando. Su mano ardía y su mejilla palpitaba. Había ganado, pero se preguntó qué llevaría consigo de la derrota del arquitecto. El horror había terminado. Por ahora. La oscuridad en el sótano era absoluta. Elena esperó, con la respiración contenida, pero el frío se disipó y el hedor a azufre se desvaneció, reemplazado por el olor a humedad y a cera quemada. El arquitecto de los deseos se había retirado, expulsado por la negación de su vínculo. Elena había sobrevivido a la medianoche. Con la llegada del amanecer, Elena salió cojeando del sótano, cerrando la puerta con pestillo. Su cuerpo estaba agotado y marcado. La palma de su mano derecha, la que había usado para bloquear su mirada del espejo madre, estaba quemada en un patrón concéntrico. Su mejilla ardía. El objeto vinculante, la foto de su madre, estaba en su bolsillo, magullada pero a salvo. El relicario de plata seguía perdido. Elena se había negado a caer en la trampa del deseo, aceptando que la posesión del objeto no valía el precio de su alma o la identidad de su madre. Días después, Elena destrozó el resto de los fragmentos de espejo, los mezcló con sal y los arrojó en el río, siguiendo un antiguo ritual de purificación para espejos rotos. Su casa se sintió ligera, liberada del peso opresivo del demonio. Sin embargo, el triunfo tenía un precio. Elena había ganado el juego, pero el arquitecto se había cobrado a la sombra de su identidad. Una semana después, Elena estaba en su habitación, frente a un espejo intacto, peinándose. Se miró, y aunque su apariencia era normal, su reflejo parecía ligeramente fuera de sincronía. Cuando ella sonreía, su reflejo tardaba una fracción de segundo en responder, como si estuviera dudando. Lo más inquietante era que a veces, al mirar su reflejo, sentía un vacío, una laguna en su memoria sobre sí misma. Ya no recordaba con absoluta certeza si le gustaba el café o el té, o el nombre de su primera mascota,
Pequeñas, insignificantes, pero fundamentales piezas de su propia historia habían sido reclamadas por el demonio. El arquitecto de los deseos, al no poder tomar su alma, había tomado fragmentos de su identidad. La paranoia se instaló. Elena se dio cuenta de que no podía mirar su reflejo por mucho tiempo, sin sentir que la miraban de vuelta. Tenía que evitar las superficies brillantes, las ventanas, las pantallas de los móviles. El espejo, el antiguo portal, se había convertido en un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Un mes después, Elena recibió una carta anónima, sin sello ni remitente. Dentro había una nota escrita a mano con caligrafía perfecta y antigua. El relicario se ha encontrado. Ha sido devuelto a su propietario legítimo. Junto a la nota había un pequeño objeto envuelto en seda, el relicario de plata. No tenía marcas, no estaba ennegrecido. El arquitecto de los deseos había cumplido la promesa original, a pesar de que Elena había ganado. Había entregado el deseo como si el precio ya hubiese sido pagado. Pero no por Elena. Elena miró el relicario con horror. Lo levantó y notó algo en la superficie de la tapa. No un grabado, sino una pequeña imperfección que solo la luz correcta podía revelar. Era una marca de fuego, apenas visible, el patrón de una espiral incompleta justo debajo del grabado familiar. El arquitecto había cumplido el deseo, pero lo había hecho a través de una transferencia de deuda. Alguien más, la persona que encontró y devolvió el relicario, había pagado el precio. El juego no había terminado. El circuito solo se había reabierto con un nuevo jugador inocente. El horror de la quietud siempre encontraba su camino, pasando de la cinta a la frecuencia y ahora de la víctima a la deuda. Elena se quedó mirando el relicario, ahora el nuevo objeto vinculante. Sabía que la próxima vez la llamada no sería a través de un espejo, sino que vendría de alguien que tenía un nuevo deseo y un relicario en su poder. Y ella, la sobreviviente, tendría más remedio que esperar la siguiente jugada. Gracias por leer esta escalofriante historia. Si te atreviste a llegar hasta aquí, comparte y comenta qué harías si recibieras ese relicario y si te atreverías a investigar la leyenda del arquitecto de los deseos para no perderte las próximas historias.